gracias, de verdad, sinceramente gracias por acompañarnos en esta tarde, en esta actividad. Mi nombre es Paulo Ricci, soy secretario de Desarrollos Culturales del Ministerio de Cultura de la provincia de Santa Fe. Me toca dar las palabras de bienvenida y de apertura de esta actividad que, por si alguna o alguno no lo sabía, forma parte del programa de actividades del Año Birri, como lo podrán ver ahí en la pantalla, que es un programa muy completo y diverso de actividades de conmemoración, de homenaje, de visibilización, de reconocimiento a la obra y a la figura de Fernando Birri en el año de su centenario. Esto empezó el 13 de marzo, el día de su cumpleaños, el día de su nacimiento, y como lo hemos hecho en otras oportunidades, con el mismo concepto, con la misma idea de no quedarnos en la mera efeméride, no quedarnos en el mero reconocimiento porque llega un día de una fecha redonda que hay que celebrar, que hay que recordar o que hay que conmemorar, sino tomar la excusa de una efeméride tan importante y tan redonda como es el centenario del nacimiento de un artista tan completo, tan diverso y tan importante como fue Fernando Birri para la ciudad de Santa Fe, para la provincia sin duda, pero para todo el país y para toda Latinoamérica y para todo el mundo también. Lo que hicimos fue pensar, como en otras ocasiones, una sucesión de actividades, de producciones, de reuniones, de congresos, de seminarios y de muestras y de recorridos diversos que ponen en valor, que visibilizan, que nos permiten también repensar, problematizar y volver a poner sobre la escena la figura y la obra de Fernando Birri. En este caso, que nos esté acompañando en estos días, porque no es solamente hoy, sino es una semana muy intensa y muy cargada de actividades la que está teniendo Setimio, que va a ser el protagonista de esta tarde. También es un honor, es un orgullo, porque su presencia no solamente jerarquiza las actividades que estamos llevando adelante, sino que nos retroalimenta con muchas de sus ideas, de sus vivencias, de sus experiencias, que desde que el lunes arrancó esta convivencia con Setimio, nos viene sorprendiendo día a día. Quiero agradecer muy especialmente a las instituciones que nos abrieron las puertas, que participan, al ISCA, al Instituto 12, Eugenio, Eugenia, sinceramente muchísimas gracias. Es un placer estar acá, es un honor y un orgullo también como santafesinas y santafesinos, porque también es un compromiso no solamente con la cultura pública, sino también con la educación pública el que llevamos adelante. Así que muchas gracias a todas y a todos ustedes por estar acá. Les quiero entregar un pequeño reconocimiento, nomás un obsequio de parte del equipo, para que quede acá. Y para ya empezar la actividad, y que es también muy importante, no quiero dejar de destacar que todo este programa de actividades y esta actividad en particular están llevadas adelante por un equipo muy fuerte, muy concreto y muy potente, que es el equipo del Archivo Fernando Birri, que ahora vamos a ver un video contando un poco qué es el Archivo Fernando Birri. Para nosotros es muy importante también visibilizar ese espacio del Ministerio de Cultura, porque es un programa que queremos seguir haciendo crecer por los próximos años hasta lograr convertirlo en la Cinemateca Fernando Birri de la provincia de Santa Fe. Muchísimas gracias. Damos las bienvenidas. Yo soy Amiel, de parte del equipo Fernando Birri. Por ahí queríamos, en estas invitaciones tan amplias que hicimos, pensamos un montón también cómo organizar este evento, y es muy importante por ahí este cruce entre el Instituto 12 y los estudiantes del ISCA. Nos parece algo muy lindo porque nos pasó. Acá estamos también cruzados y cruzadas. Así que un poco contar en el marco de los 100 años de las actividades que está llevando el Ministerio de Cultura, y bueno, también particularmente que está puesto al hombro con Paulo y con Nati, estas actividades de celebración. Hemos organizado este evento para celebrar a Fernando Birri, que fue un cineasta santafesino, un santafesino universal, diría Setimio, que nació en 1925 en Santa Fe, en su ciudad natal. Es un gran cineasta, creó el Instituto de Cine, que es un instituto de cine documental universitario. Mi única coherencia es con... Esperame un cachito, Fer. Bueno, Fernando realizó múltiples películas, cortos, fue actor, fue titiritero, fue escritor, fue poeta, pintor, pensador, teórico de su práctica. Y hoy, en el marco de la celebración de sus 100 años, no me quiero extender mucho, pero tampoco quería dejar de mencionar quién es Fer muy brevemente.
tarea muy difícil, pero en el marco de la celebración de los 100 años nos vinimos a meter con su obra más experimental, que es ORG, pero la vamos a dejar ahora sí que la presente Fer. Fernando ha dicho y redicho que ORG es un film que no se puede contar, que hay que verlo y escucharlo, posiblemente olerlo, tocarlo y también comerlo. Él les va a leer de este film espermático, magmático y galáctico el manifiesto de ORG, que es el manifiesto del cosmunismo, o sea, del comunismo cósmico, por un cine cósmico delirante y lumpen. Psicovísceras pensantes, comunismo cósmico y mágico, por un cisne cósmico delirante y lumpen, totalmente discutible por sus métodos y tiempos de rodaje y de montaje. Pero toda la operación es una demostración que se puede poner en práctica la utopía, imagófago, imagen mágica, humor y disonancias. Habrá una vez, rigor y locura de la mano, rigor y locura de la mano, rigor y locura de la mano, locura y rigor tomados de la mano. No habrá revolución duradera sin revolución del lenguaje. Tabula rasa, cinema desde cero para experimentar ORG como un no film. ORG como un no film. Ni yo, ni nadie puede recorrer este camino por ti. Walt Whitman. Cine desde cero para experimentar ORG como un no film, es decir, como experiencia con cada espectador individual, solo para locos, solo para locos, solo para locos. Totalmente discutible por sus métodos y tiempos de rodaje y de montaje, como verificación de un cine para mutantes, de un cine total, ORG experience como experiencia, esperanza de comunicación, técnicas de montajes pitagóricas, oraculares y alquímicas, montaje de atracciones, nueva dimensión lúdico-mental, 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 nueva dimensión lúdico-mental, 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 imagófago, cine-poesía, antigusto, una experiencia de cine total, un film en crisis, por un cine cósmico, delirante y lumpen, rigor y locura de la mano, un film secreción, micro-utopía. Pero toda la operación es una demostración que se puede poner en práctica la utopía, que se puede poner en práctica la utopía, que se puede poner en práctica la utopía. Público no como masa, sino como reunión de espectadores individuales, locura y rigor tomados de la mano, entre cine y no cine o más allá del cine, filmúnculos, 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 parle de règlement systématique de tous les sens, Arthur Rimbaud. Por lo tanto, ideologizar todo, pero además sensorializar todo, heredero de los portadores ambulantes de linternas mágicas para experimentarse a sí mismo como respuesta al estímulo ORG, no habrá revolución duradera sin revolución del lenguaje, comunismo sensual, hedonista, erótico, comunista sensual, hedonista, erótico, vísceras pensantes, cosmunismo, fabricación de un poema o de una novela, choque artesanía versus industria, Salut au monde. El cine es cosa material, el cine es cosa mental. Por un cine cósmico, delirante y lumpen, comunismo sensual, hedonista, erótico, vísceras pensantes, cosmunismo, sin aceptar deliberadamente nada, sin excluir deliberadamente nada. Neruda. Por lo tanto, ideologizar todo, pero además sensorializar todo, tabula rasa, cine desde cero,
para experimentar. Org, solo para locos. Fabricación de un poema o de un film en crisis, solo para loco, por un cine cósmico delante y lumpen. Humor y disonancias, imagen mágica, Urfenomenon. Un film secreción, microutopía, no film, rigor y locura de la mano, filmunculus, filmunculus. El camino del exceso lleva al palacio de la sabiduría. William Blake. Grado 0 de la escritura cinematográfica. Sí a la iconoclastía, a la destrucción de tótems y tabúes, a una imagería libertaria y anárquica, libertaria y anárquica, libertaria y anárquica. Bueno, voy a presentar a los integrantes de esta mesa. Lo tenemos con nosotros a Settimio Presuto. Nacido en Fosalto, Italia, migró de niño a Argentina y se crió en Montecaseros y Curuzú-Pateá, provincia de Corrientes, donde se formó como lector, trabajador y cinéfilo. Estudió magisterio en Buenos Aires y desarrolló su formación cinematográfica en Roma. Colaboró estrechamente con Fernando Birri en varias películas: Org, Rafael Alberti, Retrato de un poeta, Mi hijo el Che, En tracto habanero, Remitente Nicaragua y Un señor muy viejo con unas alas enormes. Dedicó muchos años de su vida al montaje integral de la película Org. En su vida participó de más de 25 películas como montajista, productor, asistente de dirección e investigador. Trabajó para la televisión italiana, la RAI, como asistente de dirección y documentalista. Participó en la fundación de la Escuela de los Cines de los Tres Mundos en Cuba y colaboró con el ICAIC. Y trabajó en la Universidad de Mérida, Venezuela. Desde Berlín continúa con su labor como investigador, escritor y difusor cultural, centrado ahora en la memoria del mundo guaraní y la música de Corrientes. Ha publicado libros, artículos, curado retrospectivas internacionales sobre cine latinoamericano y europeo. Es un placer tenerte con nosotros, Settimio. A su lado está Antonella Pizarro, es archivista, gran colaboradora de este proyecto, junto con Agustina González y Miriam Jiménez, que son, bueno, Agustina es museóloga y Miriam es bibliotecaria. Con ellas armamos este equipo para poder pensar el gran legado que hoy estamos custodiando, difundiendo desde el Archivo Fernando Birri, dos de estas profesionales egresadas de este instituto. Así que, bueno, estamos también súper contentos de este cruce. Voy a contar muy brevemente, como para poner en contexto, cómo es que llegamos a esta mesa. En el año 2023, en 3 meses se hizo un trabajo con estas profesionales para poder pensar el abordaje archivístico de todo el acervo que tenemos, que permitió la creación de un sistema de catalogación basado en normativas internacionales, pero ajustando engranajes para poder encajar y funcionar de contención a todo el tipo de información que sospechábamos que íbamos a encontrar y que íbamos a tener que alojar. Este año, en el marco de la agenda de los 100 años de Fernando Birri, surge la posibilidad de que Settimio venga desde Berlín, lo que inaugura, además de una inmensa alegría, un problema que se llamó Viene Settimio. Problema que, bueno, que enseguida, bueno, acá digo cosas de Settimio como pilar arquitectónico de muchas películas de Fernando, Superhombre Araña de Org, no sé, estaba inspirada. Pero se transformó en una situación, problema que nos llevó a pensar la forma de acceder a mayor cantidad de materiales en menos tiempo. Entonces, bueno, pudimos empezar a pensar, este problema enseguida lo trasladamos a este gran equipo de salvataje archivístico y pudimos pensar un plan de trabajo que llevó 3 semanas y en el cual pudimos dar con material de archivo que nombra o vincula a Settimio y que, bueno, que nos parece, creo que muy pocos archivos tienen la posibilidad de tener al hacedor de sus materiales y de sus contenidos para poder hacerle todas las preguntas. Así que les queremos contar brevemente esa experiencia antes de que Settimio comience. Pasamos 2 días de revisar desde material fílmico
hasta material documental, textos teóricos, críticas que ha escrito Setimio, y ese trabajo de poder encontrar en las casi 400 cajas que tenemos estos materiales tan importantes para hacerles preguntas a Setimio, estuvo a cargo de este equipo y bueno, nos gustaría que cuenten un poco ellos. Bueno, muchas gracias a LISCA por venir, al Instituto 12 por abrirnos las puertas siempre y bueno, obviamente al archivo por seguir convocándonos para poder seguir trabajando. Y básicamente charlando con las chicas y diciendo, bueno, ¿qué queremos contar de todo esto? Queríamos partir de dos palabras. La primera fue desafío. Ya desde el 2023, cuando empezamos a trabajar, fue todo un desafío que después, bueno, Anto les va a ir contando. Y también esta segunda vez que nos convocaron, también fue un desafío diferente, porque si bien teníamos herramientas, ya habíamos trabajado con esto, el desafío era, como dijo Miel, viene Setimio. Tenemos que exprimir cada segundo de este hombre acá. Entonces, fue un poco esto, el desafío y lo complejo. El disparador también fue lo complejo de la figura de Fernando Birri, tanto él en su individualidad, su cabeza, su forma de trabajar, como todo el acervo que él fue generando a lo largo de todos los años, de toda su producción y también de su vida personal, porque el archivo es un archivo personal también, no solo hay material fílmico, sino que hay cuestiones más personales de Fernando. Y básicamente lo que nos unió en este trabajo fue mantener viva la memoria de Fernando y vincularnos obviamente con Setimio y tratar de, como dijo Amiel, no siempre se tiene al hacedor de todo esto en persona para poder consultarles muchísimas cosas y puntualmente de lo que fue más de 10 años llevó el trabajo de esa película y la verdad que con el testimonio de Setimio nos enteramos de muchísimas cosas que él después les va a contar, pero desde tenían que hacer que algo se viera viejo, cómo lo hicieron, o sea, la verdad que fue espectacular poder charlar con él, fue muy enriquecedor y el constante vincularnos entre las disciplinas. Creo que fue bueno el desafío, la primera vez que trabajamos y esta vez como segunda experiencia también. Creo que lo que más pudimos sacar de esta segunda experiencia fue las distintas etapas del proceso de elaboración de ORT. La preproducción, toda la parte bueno, ustedes algunos tienen un sobre de lo que fue prensa, difusión, el montaje de cada una de las escenas. Bueno, Setimio nos contaba lo que era el montaje, el trabajo, no por algo llevó más de 10 años la elaboración de esa película. Y creo que básicamente lo que nos queda de esto es que pudimos, entre todo el equipo del archivo, como que diseñar y crear una forma compleja y nueva de abordar todo este material para poder que sea consultable, que sea accesible y para básicamente mantener la memoria de Fernando, básicamente. Bueno, más que desafío, nosotros les queríamos compartir que fue un trabajo a contranaturaleza de nuestras disciplinas, porque imagínense que toda la producción documental de una figura como Fernando, la función que cumplía esos documentos, hablando en esas palabritas archivísticas, era desestructurar todo, básicamente. Y nuestra función es estructurar y darle un sistema a la documentación y a la información que se produjo en ese momento. Entonces, más que ya desafío, nos queda muy chica esa palabra, porque pudimos coordinar normalizaciones a nivel global que hay respecto a descripciones documentales. También nos tenemos que enmarcar en un archivo público, un fondo personal, pero gestionado por una entidad pública, en el marco legal de ciertas disposiciones que también tenemos que estructurar. Y a su vez también nuestro deber profesional de mantener lo más intacto posible el contexto de producción de esos documentos. Y quiero sumar, respecto a la visita y a la posibilidad de charlar con Setimio,
sumar a esto que decían de la importancia de la presencia del coproductor de este fondo documental. Yo me invita a hacer otra reflexión también, de que pongamos atención a la producción propia que hacemos en nuestro rol, en nuestras funciones profesionales que tenemos como profesores, como estudiantes, como cineastas. Un poquito de atención, no digo que nos armen el cuadro de clasificación, pero sí dejar algunos lineamientos, porque como acá también dice Fernando en el manifiesto, cada uno vive su realidad de una manera única y dejemos una carilla de nuestra historia, algo que después ayude a reconstruir nuestro paso por esta transición, ¿no? Como que quería compartir esa reflexión sobre nuestra propia documentación personal. Respecto al catálogo que armamos, está basado, como comentaban las chicas, en la norma ISAT-G, que es una norma de descripción archivística consensuada a nivel internacional. Presenta una serie de propuestas de campos a describir y nosotras consensuamos siempre manteniendo las bases de nuestro objetivo en común, que es hacer accesible esta documentación, esta información, mantener viva la memoria y la obra y la intención, las ideas de Fernando. Y bueno, en el primer tramo de 2023 trabajamos con 10 cajas originales y generamos 900 asientos, que son 900 piezas documentales que hoy se puede consultar. Y en esta segunda etapa, como teníamos esta emergencia, fue otro el método, fue una descripción más general, no a nivel pieza, sino a nivel caja. Intentamos el desafío de ponerle una cierta idea en común a cada caja, que vieron el volumen que tiene, y relevamos 23 unidades en esta segunda etapa. Creo que por ahí. Bueno, yo creo que lo que nos unió como disciplina también fue el análisis documental que hicimos y bueno, que congeniamos en que tenemos estructuras muy parecidas. Entonces, para nosotros también es recuperar esta información y conocer un poco el contexto histórico en que fue toda esta documentación tan importante. Conocer cómo fue Fernando en una época que la Argentina estaba atravesando una situación muy crítica, y que nos ponga visibles al mundo, también a mí me impactó muchísimo, porque es como que acá en Santa Fe no tiene el reconocimiento que se tuvo mundialmente. Entonces, darle esta visión a Fernando nos pareció también un desafío muy grande y una responsabilidad muy grande. Y que hoy en día se pueda recuperar esta información y que el sistema funciona, porque cuando teníamos que buscar los documentos para la presentación de Setimio, que nosotros decíamos, bueno, esto está en tal caja, lo podemos encontrar acá, o sea, para nosotros fue maravilloso, es un orgullo también. Y poner en un contexto también las cajas, en un contexto geográfico, a través de lo que nos enseñaste Setimio los otros días, de conocer un poco lo que es el Estudiolo, Motoratondo, Arichea, que eran lugares donde él fue dejando sus vestigios y su obra. Así que bueno, para nosotros conocer todo esto y tener acceso en primera mano es una experiencia única y agradecidos por la oportunidad que siempre nos dan y la confianza. Para mí, estar estos días en el archivo ha sido una experiencia total, nueva, insólita, porque de golpe documentos de 40, 50 años atrás, 46 años, la película se estrenó en Venecia hace 46 años, pero tener en las manos esos papeles que yo escribí en su momento con mi máquina de escribir Olimpia, las computadoras todavía no habían llegado, ni nada de lo digital, fue como un viaje en una memoria perdida, pero conservada. Es decir, el papel sigue existiendo, la tinta de la cinta de la máquina aguantó el tiempo, pero tenerlas a ellas, que me mostraban un documento, y esto qué es, por qué se hizo, dónde se hizo, cómo se hizo, era como
meter las manos es como que uno está operando el estómago y te meten la mano para encontrar el órgano que hay que tocar. Por otra parte, también pienso de que Santa Fe en este momento tiene una oportunidad única a nivel mundial de emerger como la principal fuente de documentos sobre Birri en su propia ciudad natal. Sabemos que hay parte de documento en el Centro Experimental de Cinematografía de Roma, sabemos de que hay otra parte del fondo en Brown, pero conociendo el catálogo de Brown, conociendo poco de lo que están haciendo en el Centro Experimental porque no han terminado de catalogar todavía, pero viendo el tipo de materiales que aterrizó aquí en esas 350, 400 cajas, creo que Santa Fe tiene el corazón del proceso creativo de Orca y de las otras cosas en paralelo. No solo en papel, sino también en película. Y eso fue una experiencia nueva para ellas y también nueva para mí. Es decir, que me muestren una película que yo tuve en mis manos en los años del laboratorio, allá entre el 70, 69, 70 hasta el 79, fue como de golpe ponerme un pasado delante que se hacía presente y transparente. Entonces, creo que hay que continuar con este camino, hay que seguir avanzando y al mismo tiempo enriqueciéndolo y conseguir un paso mayor, que esos documentos estén a disposición y a posibilidad de consultar a través de la comunidad de estudiantes, que esta ciudad tiene muchos, y al mismo tiempo incentivar, de una manera pensar posiblemente, el modo de que emerjan otros investigadores para que empiecen también ellos a transitar el camino. Investigar no es sencillo, se aprende. Yo, cuando llegué a Berlín para investigar sobre mi proyecto Memoria de la Sangre, sobre la cultura de la región guaraní, yo no sabía investigar en una biblioteca, sabía investigar en una cinemateca. Y tuve un tutor, un bibliotecario, que me dijo, se hace así, se hace así, se hace así, y al final aprendí. Y hoy estoy contento, pero no se lo aconsejo a nadie, meterse en un proyecto de 30 años con 5.000 entradas bibliográficas. Bueno, Setimio quiere agradecer a través de quien les habla, muy especialmente al Ministerio de Cultura y particularmente a Pablo Ricci y a Natalia Gamboa, que hicieron mucha fuerza para que esto suceda en muy poco tiempo. Y están a cargo de este gran proyecto que es el Archivo Fernando Birri, al equipo del Archivo Fernando Birri, a sus trabajadores y trabajadoras, al Instituto número 12 y a su directora, Eugenia Ferrando, gracias por toda la atención, la amabilidad y por este hermoso instituto, a la archivista Antonella Pizarro, a la bibliotecaria Miriam González y a Jiménez y a la museóloga Agustina González. A Lisca y a todos sus estudiantes que están acá presentes, también porque lo van a recibir a Setimio el viernes y por acercarse siempre al archivo a preguntar y a querer saber más. Al Centro Cultural y Social El Birri, particularmente al colectivo audiovisual Fernando Birri, con quien estuvo Setimio recorriendo las calles, las vías del Tiredier. A Amaranto, al colectivo audiovisual, por el hermoso registro y amoroso acompañamiento que están haciendo también fotográfico a esta semana tan intensa. Gracias. Viniendo para acá, me estuve preguntando si valía la pena leer una ponencia o mirar el contenido y reinterpretarlo. Cuando llegué aquí y vi la sala tan llena, me asusté un poco, porque la verdad que no esperaba encontrar que este salón se llenara. Hoy como hoy es difícil llenar un salón, en cualquier parte del mundo, El Instituto Iberoamericano de Berlín, con su biblioteca, mandaba
2.000 invitaciones por correo y cuando se llegaba el evento se sumaban 20 o 25 personas. Así que esto es para arriba. Ahora, he decidido que voy a leer para contener los tiempos y facilitar las preguntas de ustedes. Y antes de empezar la ponencia, quiero leerles un pequeño poema que escribí hace un tiempo que tiene que ver con el tema realmente desde la profundidad. Manduá, memoria. Memoria tienen las manos, memoria tienen los ojos, memoria tienen los pies, memoria tienen las palabras, memoria tiene el corazón. ¿En cuál orilla hay que encender el fósforo para encontrarla? Memoria, 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 ¿dónde te quedaste? ¿En qué flor del apacho fuiste a protegerte? ¿En qué corazón de papaya fuiste a buscar refugio? ¿En qué árbol de palta fuiste a esperar? ¿En qué planta de mandioca fuiste a mantenerte viva? ¿En qué naranja fuiste a esperar que pase la tormenta? ¿En qué jungla de semillas de sandías fuiste a protegerte de los vientos que en sus recorridos borran las memorias? ¿En qué bosque de quebracho entraste y te quedaste para resistir entre los anillos del tronco de los árboles? ¿En qué arrozal para que el viento no te lleve? ¿Dónde tomaste agua para quedar viva? ¿Bajo la sombra de qué espinillo fuiste a protegerte del sol de enero para reaparecer, reaparecer y reaparecer? Pasado, presente y futuro. Una historia de 46 años. Ya los agradecimientos locales están hechos, gracias a Miel. Y yo quiero agradecer a los berlineses que ayudaron a rescatar la copia de Orca. Gracias al grupo Entusiasm de Berlín, integrado por Michel Baute, Volker Pantenberg, Stefan Petke, quienes rescataron de los fondos del Arsenal Institut für Film und Videokunst, Instituto de Cine y Videoarte, la copia de la versión larga de Orff que se proyectó en el Festival de Venecia en el 1979 cuando tuvo su estreno mundial. Gracias a Markus Ruff, factotum operativo de la operación de presentación del film en el 2013 en el Arsenal, con la proyección de la copia 35 milímetros y todo su trabajo para lograr la digitalización en el 2016 y posterior presentación en el Fórum de la Berlinale en el 2017 con proyecciones en los cines Akademie der Künste, Delphi y Arsenal 1. Y gracias a Stephanie Schulte-Strauss, responsable máxima del proyecto en las dos ocasiones. Una dedicatoria que no se ve. La película lleva una dedicatoria no escrita que debería decir a Georges Méliès, padre del cine de ficción, rescatado en el corpus de la historia con su ingenuo, delicioso y avanzado para la época Le Voyage dans la Lune, el viaje a la luna del 1902, muchos años antes que los astronautas intentaran poner el pie ahí arriba. Como telón de fondo del viaje astral de la 500, el coche Fiat 500 transformada en vehículo espacial y con una foto donde se lo ve anciano vendiendo juguetes en la Gare de Montparnasse, estación de Montparnasse en París. A William Reich, alumno de Freud, que trabajó sobre la pulsión y la energía sexual, inventó el orgón e introdujo entre las variantes a considerar
para comprender a las personas, la sexualidad como un motor más junto con la memoria y la dignidad. Al Che Guevara, cuya coherencia de vida lo llevó a ser asesinado en la escuelita de La Higuera, en Valle Grande, Bolivia. Vamos, Corcho, por favor, con la introducción, el prólogo. Capo, Provar. Mocus. Opus. Ancora una volta. Nella nostra vecchia cara puttana terra, nel 2000 e qualche cosa. Data la vecchia cara popolata, grandi potenze d'accordo sulla pace e duratura, due figli fatto un falso contatto. No se asusten de la velocidad del montaje, que en el camino de la película no es que baja, aumenta. La ausencia de los títulos iniciales. Las luces de la sala se apagaron y comenzó la proyección. Una voz en off comenzó a escucharse sobre la pantalla negra. Quienes esperaban el título del film y los nombres del director y los otros técnicos quedaron desilusionados. El nombre de los tres actores y el título de la película pasaron a ser otras imágenes dentro del flujo visivo, sin pasar por el método de cómo se usó y se usa actualmente, sobreimprimiéndolos a imágenes que pasan mientras se da el tiempo de lectura a las escritas. Una referencia al autor se ve hacia el final, una lámina representa su entierro, mientras el film se deshace en la pantalla blanca, donde flotan fotogramas sueltos antes de que la pantalla se ponga roja y en la banda de sonido se escuchen fragmentos de la Internacional. En los años 70 del 1900, el mundo de la creación, marcado por la influencia del terremoto que significó el Mayo francés, se discutió fuertemente el tema de las autorías, y cuando pareció que se podían cambiar la forma de hacerlas, el mundo empezó a retroceder y las fuerzas que se opusieron y siguen oponiéndose a los cambios volvieron a levantar las convenciones. Nos quisieron vender un cambio que no fue, que hacer los títulos iniciales de la película pasó a ser un arte, y hubo algunos ejemplos, pero después se volvió a los títulos convencionales, con la reducción de los tiempos de lectura, y todavía hoy siguen estando, sea al inicio que al final de una película o serie en la televisión. El film. Se comenzó a filmar con una cámara Eclair de fabricación francesa comprada especialmente
y con película Ektachrome de 16 milímetros de fabricación estadounidense el día 15 de agosto de 1968 en una Roma vacía debido a las vacaciones y al calor. Su proceso creativo había comenzado el 24 de diciembre de 1967 cuando Birri dictó al grabador el guión sin escribirlo. En el material adjunto que he preparado y traducido encontrarán otras noticias para los contextos. Aquí importa decir que la película acabó su proceso el 6 de septiembre de 1978 y tuve que encontrar la mejor sala de Roma y terminé eligiendo aquella donde hacía sus mezclas Fellini, con excelente proyección y mejor sonido para mostrarle al productor y su esposa la copia final. Cuando se encendieron las luces, los ojos de Mario Girotti, alias Terence Hill, y de Lori, su esposa, estaban lúcidos de la emoción y durante la misma algunas lágrimas habían corrido. Saludaron a Birri y al que escribe agradeciéndonos el trabajo hecho. Se había acabado el túnel en el cual habíamos estado moviéndonos durante 10 años, 8 meses y 14 días. El título del film se hace público por primera vez. En un día del mes de octubre, con Fernando nos encontrábamos en el Fontanone del Ponte Sisto, situado donde inicia el Trastevere, popular barrio de Roma, y que fue el lugar donde solíamos encontrarnos con Raimundo Gleiser cuando venía a la Caput Mundi. Raimundo no lo veríamos más, ya que fue desaparecido por la dictadura militar argentina el 27 de mayo de 1976. Cruzamos la calle, el Lungotevere, y caminando por la vereda izquierda del puente, dejamos a nuestras espaldas el Fontanone. Fernando se detuvo en la mitad del puente levantando los ojos. Teníamos delante, con su imponencia y majestuosidad, la cúpula de la iglesia de San Pietro en el Vaticano. Sacó una tiza de color rojo y sobre la superficie superior de la blanca baranda escribió Orca. Siempre me pregunté cuánto tiempo perduró y cuántos pudieron leer ese grafiti en una ciudad donde es un arte hacerlos. Fue la primera vez que el nombre salió del ámbito del trabajo y de las moviolas, donde debido al mucho tiempo de montaje comenzaron a circular voces de las más disparatadas, entre ellas que estábamos en un atolladero y no sabíamos cómo salir, o más loca y genial todavía, que nos encerrábamos en la moviola, pero en realidad no estábamos haciendo una película. Contraprueba de esta afirmación hubieran podido ser las órdenes de trabajo en el laboratorio, los 419.922 metros de película negativa, positiva y colas usados, los 270.072 metros entre magnético, estático para las colas de montaje de la columna sonora y película óptica, y los 108.923 metros de cinta scotch usada para pegar los cortes hechos. Birri viajó a la India mientras estaba vivo el huracán. Algo pasó en la personalidad de Girotti. Un día recibí una llamada telefónica del estudio Bismara, abogado que trabajaba para la Mayors estadounidenses, y una secretaria me invitó a pasar por el estudio porque el abogado quería hablar conmigo. Fui a Piazza del Popolo, la plaza del pueblo, donde estaba ubicado su estudio en un tercer o cuarto piso muy espacioso. La secretaria me hizo acomodar en el despacho y poco después llegó el abogado. Me ofreció un café
y llegó la primera frase de una conversación con tintes surrealistas. Presunto, tenemos que hacer todo lo que está a nuestro alcance y debemos poner el fin en una bandeja de plata y entregárselo a Girotti. Mi respuesta, sencilla: abogado, no entiendo lo que me quiere decir. Comenzó por parte del abogado un sutil interrogatorio, hábil, con avances y retrocesos, y rápidamente entendí que debía asumir un plano profesional y no tendría que salir de mi boca cuál era la verdadera relación de colaboración con Birri y qué sucedía en el mundo de la moviola, encerrado por 4 paredes y una puerta, ventana, que permitía cambiar el aire y mirar el mundo. La moviola estaba en el 3er piso. Entendí que algo grave había sucedido, que había surgido un gran lío, y opté por una respuesta lógica, verdadera e indiscutible. Abogado, yo soy el compaginador del film. También he llevado adelante la producción práctica en los procesos técnicos y en la relación con las señoras que trabajaron en el corte del negativo. Traté de mantener la armonía y de crear un buen clima de trabajo para conseguir un mejor resultado. Y de eso Girotti me debería estar agradecido. He hecho la producción ejecutiva de la postproducción. Quizá usted debería hablar con Birri cuando vuelva de su viaje a la India. En el laboratorio, el portero me dijo un día que fui a la moviola que no podía entrar en la misma por orden de la producción y que tenía que hablar con ellos y que ellos le avisen a él o al contable para acceder. El día que regresó Fernando de la India, lo llamé a tardas horas y le conté esta surrealista entrevista. Tuvo su encuentro con Girotti. No sé ni quise saber qué hablaron en profundidad, pero la noticia que me comunicó Birri fue que la película no se iba a mostrar y que Girotti iba a quemar el negativo. Me dijo también que le había escrito una carta que no le entregó y terminó quemándola. Puedo suponer con mucha certeza que su representante y el grupo de gente que se movía alrededor del personaje Trinidad, el personaje de los western, que le dio fama mundial en los western spaghetti, influyeron para tomar esa decisión. Mucho dinero se movía alrededor de cada película que interpretaba. Delante de esa tremenda y terrible noticia, Birri mantuvo la calma. No sé qué conversaron en los días siguientes, pero el resultado fue una proyección en una de las salas del laboratorio con la presencia del abogado Michele Pietravalle, que era su agente, y Vasco Pratolini, escritor reconocido en Italia, autor de Cronache di poveri amanti, Crónica de pobres amantes, 1947, Crónica familiar también del 47, y Metello, 1955. Entre sus libros fueron llevados al cine. Tiene otras obras y fue guionista de Rocco y i suoi fratelli, Rocco y sus hermanos, 1960, dirigido por Luchino Visconti. Vamos al otro bloque, Corcho, por favor.
hacia las proyecciones. Girotti había insistido en mostrar la película a una personalidad de la cultura italiana. Pidió que contactara al escritor Alberto Moravia. Conocí a su productor y lo fui a visitar y me dijo que estaba filmando un documental en África y no volvería en varios meses. Me atreví a sugerir, para salir del impasse, el nombre de Pratolini, amigo de Birri. Había escrito junto el guión del film Mal de América, que no llegó a filmarse debido al golpe de Estado del 1966 en Argentina, y cuyo tema era la inmigración italiana en ese país, y conocido de Girotti, quien aceptó la propuesta. Ubiqué a Vasco, le hablé y fijé la proyección. Esa proyección tiene su historia y merece ser contada. En la sala estaban Pietravalle, Pratolini, Girotti, Birri y el que escribe, cada uno sentado en un ángulo diverso de la misma. Arrancó la proyección y mientras avanzaban las imágenes percibía la pesadez del aire que se hubiera podido cortar con una tijera y empaquetarlo en perfecto estado sólido. Cuando terminó y se encendieron las luces, el abogado estaba con sus ojos sumamente lúcidos. Abrazó a Girotti, yo estaba a 1 metro de ambos, y le dijo textualmente dándole un abrazo: "Hai fatto un bellissimo film, has hecho un film muy bello". Saludó desde la distancia a los demás y se fue diciendo que tenía otro compromiso. Pratolini encendió un cigarrillo mientras fumaba, iba y venía caminando delante de la pantalla. Después que salió el abogado, se acercó Girotti, se sentó en una butaca y Pratolini le dijo textualmente: "Tu sei preoccupato perché si ti vede un pezzo di culo in un totale. Se uno spettatore va a guardare quello, allora non è lo spettatore di questo film. Tu estás preocupado porque se te ve un pedazo de culo en un plano total. Si un espectador va a mirar eso, entonces no es el espectador de esta película". Y continuó diciendo sus impresiones y subrayando los momentos que le habían parecido de alto vuelo, manteniendo siempre la muy buena impresión que le había hecho el film. Acompañé a Vasco hasta su casa, viajando en metro, y terminamos comiendo una pizza en un restaurante sobre la vía Flaminia, cerca de su vivienda, y durante la cena quiso conocer más detalles de la situación. Hubo 2 proyecciones más después de esta, antes de la de Venecia. Una privada con público, advertido con menos de 24 horas de anticipación a través de llamados telefónicos que hice, y se llenó la sala del laboratorio con alrededor de 40 personas. Al final hice un recorrido con un grabador y recogí, entre otras, estas opiniones. Me basta, qué sé yo, 1 minuto, porque corto la película y en cada pedacito está ya un film íntegro en sí mismo. Elena Green. Yo me sentí como uno de esos espectadores que en el Cabaret Voltaire de Ginebra presenciaban los primeros espectáculos de los surrealistas, y afuera corría el 1919, Sandro Signetti. En la otra proyección estuvieron presentes Enzo Ungari, crítico emergente y lúcido que trabajaba para el Estate Romano, era un evento que financiaba la Municipalidad de Roma durante el verano, y para el Festival de Venecia, y también Cesare Zavattini, Carlo Lizzani, director del Festival de Cine de Venecia, invitado por Ungari, y Mario Verdone. La intención de la misma era conseguir al menos una proyección pública, buscando que se visibilizara la película y que no quedara un film fantasma. Apenas terminada la proyección y con las luces encendidas, la fuerte voz de Zavattini dijo: "Vero Carlo, tu non hai dubbi di portare questo film a Venezia. ¿Verdad, Carlo, que tú no tienes dudas de llevar esta película a Venecia?". Quizás esa frase selló que la película se viera en el festival, y estando en un catálogo
dejaba de ser invisible para transformarse en algo que existía. No sé quién visionó el film por parte de los otros asesores del festival, pero en una visita que hicimos a Hungría en Venecia, para acordar los detalles de la presentación, Fernando y el que escribe, mientras esperábamos en una oficina en la cual había un escritorio con el primer cajón abierto, arriba de todos los papeles que estaban dentro, vimos un informe que recomendaba no proyectar el film. Ahí comprendimos que la operación no fue sencilla y que había disidencias internas dentro de lo que lo habían visto. El espectador más fiel que tuvimos en esas varias visiones fue el proyeccionista, que fue siempre el mismo debido a que la copia no tenía los signos para los cambios de rollo y había que hacerlo en base a las escenas, estando yo en la cabina e indicando el momento. Tenía una intuición especial para captar el ánimo de los espectadores y había comprendido cuáles escenas de las películas solicitaban más a los espectadores y cómo estos reaccionaban. Cuando se hizo la proyección privada con el público, Girotti llegó tarde y antes de entrar en la sala vino a la cabina de proyección y preguntó al proyeccionista cómo iba. Su respuesta fue: "Ah, dottor, ridono e si divertono". Ah, doctor, se ríen y se divierten. Salto de montaje, Festival de Cine en Venecia. El 31 de agosto de 1979, en el hall del Palacio del Cine de Venecia, la excitación se palpaba en el aire. Quienes lo recorrían buscando entrar en la sala de proyección para ver la película, se encontraron con una pantalla sábana gigantesca. Comenzamos a montar el environnement, la escenografía introductoria, a medianoche, después de la última proyección en la sala, y terminamos poco antes de las 3 de la tarde, hora fijada para la proyección. A las 3 en punto, con la presencia de Carlo Lizzani, director de la muestra, y un numeroso público, Fernando Birri avanzó unos metros, sacó un alfanje de su bolsillo traído de su viaje a la India, hizo un tajo que rasgó la sábana pantalla y abrió una endija, y los espectadores comenzaron a pasar uno a uno por esta inusual puerta de entrada. Un amigo y colaborador, Sandro Signeto, ligado al mundo del cine italiano como distribuidor, repartió a cada espectador que la atravesaba 7 fotogramas del film sacados de las copias de pruebas en el proceso realizado para conseguir el color final. Una vez entrado a través de la sábana pantalla, los espectadores se encontraban ante una disyuntiva: elegir el camino normal o atravesar la escenografía. Los que se adentraban en el laberinto escenográfico ignoraban que debían caminar en medio de objetos usados en los decorados de los ambientes de filmación, muy variados y diversos. Se oían voces, músicas, silencios imprevistos, sonidos estruendosos, luces intermitentes, oscuridad total, luces que volvían a encenderse. Si alguno de los que entraron por la puerta de la escenografía, ya en el territorio de lo desconocido, decidían regresar, podían retroceder y elegir el otro camino. La percepción del tiempo en la oscuridad es diversa de cuando se está en la luz, y además, sometido a una presión de sonidos extemporáneos, voces, música y silencio, es totalmente diferente de cuando hay luz y silencio. En algunos momentos aparecían imprevistamente señales que los obligaban a detenerse, y después de un breve o un largo lapso de tiempo podían continuar. Al final del laberinto, después de haber visto el espectáculo de los objetos más dispares y oído sonidos muy contrastantes, se encontraban en el escenario
detrás de la pantalla de la sala Conte Volpi, donde se proyectaría la película. Desde la cabina de proyección salía el haz de luz que fijaba sobre la pantalla la imagen del caligrama con el título del film, dibujado por el poeta español de la generación del 27, Rafael Alberti, 1902-1999. Cuando los espectadores, llenando la sala, se acomodaron, se apagó la imagen de la diapositiva y sobre una cola negra se escuchó 575, 575. Era la voz del director y luego siguió la voz de Pietro Santalamazza, Toute la mémoire du monde, en el reparto de los actores, quien se dirige a los espectadores, estos cobardes, estos miedosos, estos reaccionarios. La proyección estableció su contacto con los espectadores y fue seguida con mucha atención. Algunos de los que estaban sentados en la sala, más allá de la mitad del primer rollo, seguramente por el bombardeo de las imágenes y la sorpresa, reaccionaron, se levantaron y muy pocos se fueron. Los otros, acomodados en sus butacas, se dispusieron a vivir los vaivenes del viaje en los ojos y en los oídos. Después de 2 horas y 54 minutos, la pantalla blanca con imágenes perdidas, como si fuera un naufragio en el mar del cine, viró al rojo y la luz de la sala comenzó a encenderse con lentitud y fue subiendo hasta que se iluminó totalmente. Los espectadores se miraban desconcertados mientras sonaban en la sala los acordes de la Internacional en castellano y en italiano, y escuchar ese tema mirándose los unos a los otros producía una rara sensación. Habían pasado 2 horas 54 minutos y la palabra fin no apareció en la pantalla, como tampoco apareció ningún crédito del equipo creativo, de los técnicos y los otros colaboradores. Un sostenido aplauso cerró la proyección y mientras salían hacia el foyer, las opiniones comenzaron a dividirse netamente, unos a favor y otros en contra. Al día siguiente, Mario Verdone, 1917-2009, crítico, historiador mayor del cine italiano y sin duda el mejor experto sobre el futurismo de Marinetti, publicó en el diario Il Tempo, El Tiempo de Roma, políticamente hablando ubicado en la derecha, una breve crítica, ustedes la pueden leer entera, yo voy a citar solo un renglón. Or es el Guernica de Fernando Virgili, pero su numen tutelar, más que Picasso, podría ser el poeta chileno Vicente Huidobro. Quisiera que las palabras cruzaran las fronteras. En Or son juntas las palabras y las imágenes que traspasan las fronteras. El crítico italiano devolvió y puntualizó el origen del film al continente desmesurado, delirante, que es como un volcán en continua ebullición que se llama Latinoamérica, resultado de la fusión de culturas originarias africanas y migratorias venidas desde Europa. Ocho, por favor.
El rescate. Mientras estuve haciendo la película, muchas veces me sentí como un operario del Le Botteghe Artigiano, obrero de la oficina de artesanos, de los pintores del Renacimiento italiano, traída a fines de los años 60 y casi toda la década del 1970. Era actor y espectador, parte y motor de este trabajo donde se juntaron creatividad y artesanía, siendo anónimo, constante y cotidiano, que al final contribuyó a fabricar algo duradero por su especificidad, por su coraje en experimentar y porque haciéndolo fue siempre explorar nuevos caminos y desafiar constantemente a la imaginación. Después del Festival de Cine de Venecia vino el silencio. Girotti, que había financiado la puesta del filme en Venecia, renunció a continuar apoyando el proyecto del container, cuyo boceto realizó el pintor portugués Enrique Ruivo. Así Birri denominó el espacio ideado, consecuentemente con la experimentación realizada en la película, donde se pensó proyectar el film en un teatro con el environnement en el ingreso, y al superarlo aparecía la sala donde se representaría un espectáculo teatral y en el entreacto de la obra se proyectaría la película. Habíamos encontrado el teatro y el grupo de actores que pondría en escena la obra. La versión corta. Llegó de parte de Girotti el pedido de una versión corta más comercial para intentar, así dijo, una salida en las salas cinematográficas. Birri volvió a encerrarse en la moviola y sobre una copia marcó lo que se sacaría de la versión larga. Estaba limitado en la elección por el sonido, ya que no se podía volver a mezclar. Volví al laboratorio para supervisar a la señora Rita, que había cortado el hectacromo original y la ampliación a 35 milímetros, y con gran dolor comenzó a reportar sobre el negativo original de la versión larga y al mismo tiempo sobre el sonido óptico las marcas de las escenas que se eliminarían. Tenía conciencia que se destruía el negativo original, pero los mecanismos económicos del cine son terribles e insensibles. Cuando terminamos el trabajo, que no admitía margen de error, y quedó armado el nuevo negativo reducido, seguí todo el proceso técnico para reajustar el bando de luces, para la impresión de las copias, la corrección del color, que venía facilitada por la versión larga, y llegamos a la nueva copia final de 1 hora y 43 minutos. En el transcurrir del tiempo, alguien la subió a YouTube y la calidad de la misma no es como verla en la pantalla grande. Cuando fue aprobada por Birri, comencé a ordenar todo el material de los cortes sobrantes que había que tirar. En general se conserva el material filmado, solo el negativo imagen y el negativo óptico, y todo el resto se lleva al máchero, un depósito de basuras, término que se usa para indicar el lugar donde se hace la destrucción física de las películas. Con una guillotina se corta el rollo en 4 y el mismo destino hacen los cortes no utilizados en el montaje y todo termina en la basura. Si los rollos a destruir venían de películas inflamables, entonces se recuperaba el nitrato de plata que estaba en la emulsión. La ley protege el trabajo intelectual de un autor, pero no le otorga el derecho a mover y hacer circular la película. Y entonces Birri obtuvo de Girotti la gestión cultural de la nueva versión cortada. La eventual distribución comercial nunca llegó. El filme en esta versión se vio en algunas retrospectivas de la obra de Fernando y de esta manera el negativo original dejó de existir físicamente. Ahora, a partir de la copia proyectada en Venecia, se hizo el scan y volvió a revivir la versión original.
Pasaron los años y el silencio se hizo de plomo. Un artículo de Hermann Herlinghaus, Exilio, Resistencia, Vanguardia, la película de Fernando Birri, la colocó en la frontera de un nuevo conocimiento, en el territorio de la ciencia y la crítica literaria como elemento de diálogo, ya que fue parte del coloquio internacional La Vanguardia Europea en el contexto latinoamericano, realizado en Berlín en el 1989. Habían pasado 10 años del estreno y el film comenzó a tener una lectura diferente. En el 2008, Orlando Senna, 1940, escritor y director cinematográfico brasileño, director de la película Iracema, 1974, guionista de Ópera do Malandro, 1986, y de SAS 05, Lo Nuevo y Lo Viejo, 2005, dio a luz un artículo que volvió a colocar el film como centro de reflexión, Birri, Ortu et Orc. Cada tanto el film rompió el silencio y volvió a golpear. Tímpanos y ojos volvieron a vibrar en el 2010 en el Festival Internacional de Cine de Innsbruck en la retrospectiva Soñar con los ojos abiertos. Aquí hay una foto de el graffiti que hizo Coppola en la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños, donde él escribió Art Never Sleep, Francis Coppola, 7889, y Fernando le puso al lado Pero sueña con los ojos abiertos, Fernando Birri. En el 2013, Peter B. Schumann, especialista de cine latinoamericano y crítico que vive en Berlín, durante muchos años trabajó en el Foro de la Berlinale. Un día apareció en la sala de lectura del Instituto Iberoamericano de la misma ciudad donde estaba y estoy trabajando en mi investigación sobre la región guaraní y su espacio, el original y el actual de lo que fue el Paraguay gigante de Indias, como era antes de la actual división geopolítica. Me buscó y me dijo: ¿por qué Birri no contesta mis mails? A esa pregunta no podía dar una respuesta. Le ofrecí hacer un contacto telefónico. Luego se me ocurrió preguntarle qué necesitaba. Me dijo que el Arsenal estaba interesado en oro. Le respondí en un tono que juntaba ironía, seriedad y broma: ¿te olvidas que yo hice oro? Su respuesta fue: me había olvidado. Le dije que no había problemas en dar a la persona de la Cinemateca mi teléfono y mi mail. El contacto se estableció y me invitaron a una primera reunión donde estaban todos los que ya nombré al inicio como parte de ese proyecto. El primer rescate del film. La película fue rescatada y proyectada en el 2013 en el programa de los 50 años del Arsenal, Institut für Film und Videokunst, en el marco del proyecto Live in Archive, trabajo de archivo como práctica contemporánea, artística y curatorial. La copia que se proyectó el 29 de junio del 2013 en la Sala Arsenal 1 está afectada por el síndrome del vinagre, una enfermedad de la base fílmica en el acetato, un modo de retrasar significativamente el proceso de decaimiento es congelando la copia, la cual se puede descongelar si hay que hacer una proyección y después hay que volverla a congelar, aunque cada vez que se descongela la copia, el proceso de decaimiento se acelera de nuevo en la temperatura ambiente. Pasó el tiempo y el Arsenal consiguió el dinero para financiar la digitalización de esa copia enferma y se hizo un nuevo negativo. En verdad se hizo un scan en 2K, al cual volvimos a dar el color en el laboratorio Arri Media en Berlín con la colaboración del técnico del color Stephen Paul, Marcus y el que escribe. De este scan en 2K
se hicieron las copias digitales de CP subtituladas que fueron proyectadas en el Fórum de la Berlinale del 2017 con proyecciones en la sala de la Akademie der Künste, el Cine Delphi y el Arsenal 1. La primera noticia de este rescate la comunicó Ernesto Pérez de la agencia italiana de noticias ANSA escribiendo: uno de los filmes más extraordinarios y raros de la historia del cine, Or, del argentino Fernando Virghi, visto pocas veces desde su estreno mundial en el Festival de Venecia de 1979, será proyectado en la Berlinale en la reseña paralela Foro del Cine Joven, dedicada a recuperar el cine de autor olvidado o perdido. Realizada en los años de exilio de Virghi en Roma, intentando crear nuevas hipótesis cinematográficas, Ork fue definido, y con razón, entre comillas, una monstruosidad. Después pone un paréntesis: monstruo del latín prodigio, maravilla, producción contra el orden regular de la naturaleza. Y sigue, con sus casi 3 horas de duración, sus 26.000 cortes y sus 700 bandas sonoras, todo montado al azar por un Virghi en estado de agitación hipnótica. El presente próximo pasado, 2013-2017, de cómo la copia llegó a Berlín. Se había hecho una proyección en el viejo Kino Arsenal en el 1991, cuando Virghi tuvo la beca del DAD, es el Instituto de Becarios a nivel internacional de Alemania, y ahí fue que la copia, al no ser devuelta, se quedó en el archivo y se reencontró en el contexto del proyecto Living Archive y se volvió a mostrar el 29 de junio del 2013. Fui invitado a presentar la película y al final de la proyección a tener un diálogo con los espectadores ante un público compuesto de alemanes y latinoamericanos presentes. El público plurimulticultural, con sus preguntas en profundidad y muy aguda y su resistencia física en la larga charla que sostuve con ellos, confirmaban que la obra seguía totalmente viva. Las preguntas y las respuestas se pueden escuchar en el DVD editado por el Arsenal, al cual acompaña un librito en inglés y alemán de 68 páginas. Corcho, por favor. Un vero e proprio rottame dell'umanità, di questa umanità scientificistica, scientifascistica, meccanicistica e esplosionistica. Unter Faschisten nennt, genauso handelt die Polizei auch. Ehi, compagno! Chiamalo compagno! Dov'è compagno? Compagno Marcuse, lei ritiene un fatto molto preciso. Questa riunione è profondamente mistificatoria. Borghese, silenzio! Comrade Marcuse! Comrade Marcuse! Ehi, Marcuse, hörst du? Die politische revolutionäre Bewegung ist in totalen Bruch mit der existierenden Kultur und das befürwortet. Stimmt? Stimmt? Dann musst du, wenn du reagierst, wenn wir sagen, die Form, wenn du mir sagst, die Form der Kommunikation, die du hier hast, ist eine bürgerliche und reaktionäre Form der Kommunikation. Und du antwortest uns darauf. Hey, Moment, ich bin nicht fertig. Just a moment. El tiempo había pasado, sí, pero tuve la impresión que en realidad el tiempo había pasado a favor del film. El pasaje de la tecnología analógica a la digital, la caída del muro de Berlín,
El resbalón del mundo bajo el dominio del neoliberalismo y una economía salvaje que en lugar de liberar al hombre terminó aplastándolo sin poder parar, al menos hasta ahora. Y si a esto le sumo ese avallante mensaje del fin de la historia y la falta de dignidad del ser humano, hacían de Orff una obra para redescubrir. Los comentarios dijeron que era una obra abnorme, inclasificable, fuera de todos los parámetros, y aún teniendo entonces 34 años encima, que lo había llevado vivido en soledad y en silencio, me dijeron mucho de lo que compartieron esa noche, que parecía que la habíamos hecho ayer. En realidad, habíamos saltado de una era tecnológica a otra, del analógico al digital, de la moviola a editar en casa con un programa cargado en la computadora, de un mundo dividido ideológicamente entre el este y el oeste, a otras realidades globalizadas que terminaron engañando a las personas. La globalización se quedó en el comercio y no llegó a los derechos, al equilibrio social, a eliminar la desigualdad de clases y la económica. La realidad es que hoy unos son muy ricos y otros muy pobres. En esta realidad de una sociedad en transformación, emergió ese fantasma llamado mercado, al cual le echaron la culpa de muchos fallos políticos, humanos y culturales, que se pudieron evitar si hubiera habido una actitud más ética con uno mismo y con la sociedad. Cayó el muro de Berlín y el capitalismo, sin adjetivarlo y sin las transmutaciones de los nombres que fue adquiriendo, siguió conservando siempre su esencia profunda, salvaje, devoradora y depredadora, y cuando levantó su voz de victoria, comenzó a deshacer lo que con las luchas obreras, incluso con la ofrenda de vidas, había conseguido para una básica igualdad y dignidad. Pero la historia va en zigzag, y se escucharon gritos de rebelión en Chiapas. Procesos progresistas se instalaron en varios países de América Latina, Brasil, Argentina, Bolivia, Ecuador. Hay que tener en cuenta que la ponencia fue escrita en el 2019. Y la búsqueda de la dignidad del ser humano pasó a ser una verdadera necesidad primordial, básica, punto de arranque y llegada del poder que el poder constantemente sometió, puso obstáculo, desvió o negó. El futuro de hoy. A raíz de las presentaciones en las proyecciones y posterior diálogo con el público en la Berlinale y en el Bafisi en Buenos Aires en el 2017, me estuve preguntando qué puede aportar hoy. En un mundo desquiciado, contradictorio y sin memoria, que olvida sus propias barbaridades, eliminando las expectativas de las personas que constituyen los pueblos, y quienes detentan el poder eliminan a sus enemigos políticos, que hacen retroceder las conquistas conseguidas con luchas que costaron privaciones, huelgas, sangre y muertos, algunos sepultados y otros no. La acumulación y el bombardeo de la información usada como una nueva arma para desviar y eliminar el pensar con la propia cabeza hace que cueste mucho, realmente mucho trabajo, ejercer nuestra capacidad analítica y crítica sobre la realidad que nos rodea y las informaciones que nos llegan. En primer lugar, creo la película aporta el ejercicio de la memoria a través de las imágenes que cada uno puede leer sin las interferencias de las palabras que se pueden manipular y se manipulan más fácilmente. Rescató y sigue trayendo al presente cada vez que se proyecta, como en una nueva invención de Morel, la memoria del Mayo francés del 68, de la guerra de Vietnam del 63 al 1972, donde fueron derrotados los americanos invasores, y otras memorias mínimas como la campaña de alfabetización en Cuba, los palestinos,
el golpe de Estado contra Allende, símbolo de todos los golpes realizados en el continente, siempre con el beneplácito y apoyo de los Estados Unidos, que pasó de apoyar no solamente los golpes dados por los militares, sino también otros tipos de golpes más sutiles, como es corromper y coimear a jueces e incidir sobre la marcha de la justicia en países ajenos, el así llamado lawfare, como está quedando demostrado a medida que avanza el tiempo y como sucedió en Brasil con Dilma y la prisión contra Lula, basada en íntimas comillas, en íntimas convicciones, cierre de comillas, del juez Moro y no en pruebas, y también la destrucción de las especies al no protestar contra la matanza de los grandes animales en África. Seguí, por favor, Cocho. Io vorrei dire quello che secondo me una parte meno cinema. Si è sempre che il fondamentale dell'uomo era il timore e la scienza ammette un altro impulso, che è il pretendere di sapere. Disgraziatamente le strutture esistono, non razionalità perfetta di tutta l'operazione di acculturizzazione non sanno. Quindi si moltiplica in un modo vertiginoso. Un mondo in cui la conoscenza si dilata in un modo che l'immagine può essere un di orientamento generale. Essendo poi un orientamento generale, io credo che il generale possono tradurre addirittura nuove tematiche. Può nascere addirittura una nuova realtà, la mia convinzione. Ça et aujourd'hui, je crois de faire, le moyen c'est de complètement travailler le cinéma d'habitude et mettre 16 profiter de la télévision, c'est-à-dire de ne pas passer seulement par une émission dans la production, c'est la diffusion. Le filmer appartient aujourd'hui le cinéma, que ce soit même les nouveaux films qui sont quand même pareils aux autres ici. Ce que je crois, je suis fait, un intérêt le nouveau cinéma doit être fait, justement, le cinéma très trop en état politique. Et c'est aujourd'hui avec le super 8 mm est beaucoup plus la technique, les films magnétiques va permettre à domicile pour si on veut vraiment pas, ça c'est mieux, mais il faut quand même lever d'autres, aller vers les gens qui sont et qui placent ça, on le projette sur un loi ou ça ne plaît pas, mais c'est pas savoir si elles veulent faire, après elles peuvent. The main contribution of cinema during last 10 years of vocabulary and techniques What's important is filmmakers are not taking seriously, are not considering it important. Say it's a very joyful passage to new camera. I think you are painful and dealing with all and book carries to make a film. Por ejemplo, el movimiento revolucionario actual es un movimiento heterogéneo, y tal vez una de las características de un cine imperfecto, es decir, no sé, un cine realmente logrado, un cine redondece, prácticamente reaccionario. Y pienso que tal vez la en serio, que la estética fundamental de este cineasta nuevo tuviera en suicidarse en esos términos de definitivamente cinematográfico, por definir un cine nuevo de lenguaje, irá hacia por en relación total, abstracción, más pensamiento revolucionario. En este momento, como decía, del movimiento, que para una vez la poca coherencia ideológica, se puede hablar más del Partido Socialista. Toda la heterogeneidad, paradójicamente, existe a nivel internacional. Dentro de esta característica propia realidad, de un cine nuevo, de lenguaje nuevo como nueva. Cinema novo, para mim, é uma questão de estilo, de expressão do autor. Do cinema novo, mas existe o cinema, teoricamente, como você pode chamar de novo no Brasil, é um alerta aos novos, dos seus vários cinemas. Eu acho que em 16 minutos são direto as grandes produções. Também não é uma questão de ter cinema novo, ele pode ser feito para a divulgação dos grandes. É sempre uma questão, e não é nunca prática, temos visto porque o que nós revolucionários, mas que coloca filmes que sejam de ver o mundo, revolucionário que coloca também, porque é um cinematográfico, tem uma moral da cultura conservadora que estratificar o revolucionário, estética. Eu ou você não seríamos cineastas, profissionais poderíamos ou advogados, ou temos um filme tecnológico do moderno. Entender latinoamericanos uso aquel que es ideológico y militante, protagonista histórico y no está. De ahí que la exposición no son categorías que proceso
proliferación de la que rechaza el condicionamiento del cine consumo, que rechaza fundamentalmente función y para la esto la liberación ha querido colonizarnos y parte del un cine revolucionario. La verdad de la verdad sale a una imaginación y una realidad subversivas. Como cineastas latinoamericanos, hablamos de una realidad de nuestro continente, millones de personas no son dueñas de nuestra realidad, ¿no? Acaba de morir estudiante, un tercer latinoamericano, etcétera. Las torturas y la represión en América Latina se forman del emperador y para la IUCO seguimos repitiendo todo espectador de un traidor. Nuestro compromiso no es en el abstracto, en la cultura universal, nuestro compromiso es la descolonización de este hombre también. El compromiso no se da haciendo por la obra, es decir, porque se acaba de tener una cámara válida, nada más que esto es en lo que estamos hablando. Esto se une a la secuencia dedicada a los cineastas. La memoria de algunos cineastas, Roberto Rossellini, 1906-1977, quien hizo saltar todas las costuras a los géneros de la imagen. Usó el 16 milímetros cuando era sagrado el 35 milímetros. Mezcló material filmado con lo producido en el estudio televisivo. Juntó el documental con la ficción cinematográfica realizada por otros y por él mismo. Le dio vida a través de la imagen a personajes fundamentales en el avance del conocimiento humano como Sócrates, Blaise Pascal, Agostino di Hipona, Cosimo de Medici y Cartesius. Su obra no empieza ni termina aquí, pero estas películas que he mencionado fueron vistas por 58.700.000 televidentes. Las series anteriores, los 5 capítulos de La Edad del Ferro, La Edad del Hierro, los 12 de La lotta dell'uomo per la sopravvivenza, la lucha del hombre por la sobrevivencia, de 1 hora de duración cada uno, y la película La presa del potere de Luigi XIV, la toma del poder por Luis XIV, sumaron otros 10.200.000 espectadores. También tuvo producciones emitidas en televisión que no se relevaron los espectadores. Godard, 1930, abrió en el horizonte francés y sigue una tendencia temática y conceptual nueva: el uso de la cámara en mano, filmar la ficción como si fuera un documental. Innovó en el montaje, sacar la llave del motor del coche apenas detenido y el próximo plano, sin pasar por ningún intermedio, es la llave que entra en la cerradura de la puerta del departamento en Abu Suf, 1960. Jan Nemec, 1936-2016, posiblemente debido a la primavera de Praga, que había sido reprimida por los tanques del Pacto de Varsovia, no envió la respuesta. Jonas Mekas, 1922-2016, fue una de las figuras relevantes del underground americano que influenció a otros cineastas a conocer este tipo de caminos y llevó adelante su elección con una ética profunda durante su vida activa. García Espinosa, Julio, 1926-2016, cineasta cubano, fue en clave en 3 aspectos: por rescatar el humor en las aventuras de Juan Quinquín en el 1967, cuando muchos de los filmes se centraban en la militancia y la lucha política, por su manifiesto por un cine imperfecto y por haber dedicado muchos años de su vida a dirigir el ICAIC, Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos, determinante para que muchas películas latinoamericanas se pudieran terminar y los cineastas pudieran encontrar un lugar donde refugiarse y seguir trabajando y filmando, o terminando sus películas interrumpidas por los golpes de Estado en sus países de origen. La batalla de Chile de Patricio Guzmán es el ejemplo más claro, del cual tuvieron que huir para salvar sus vidas. Glauber Rocha, 1938-1981, fue el visionario del cine de un continente, en el continente que se llama Brasil,
hizo protagonista a los cangaceiros como signo de identidad de una realidad. La proyección de Deus e o Diabo na Terra do Sol, 1964 en Cannes, sorprendió a los europeos por la potencia de sus imágenes y su sonido, que representaban un continente que terminó de explotar, dando una muestra de su exuberante imaginación con 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, al ser publicada en el 1967 en Buenos Aires. En enero de 1965, en la reseña de cine latinoamericano en Génova, Glauber Rocha hizo público su manifiesto, La estética del hambre. Entonces ya se discutía de nuevo cine y en este evento Birri participó. En el 1980 proyectó en el Festival de Venecia A Idade da Terra, La Edad de la Tierra, film que puede gustar o no gustar, pero no deja indiferente, y en el cual se pueden encontrar lejanos parecidos a Orc. La soledad de la cámara 16 milímetros sobre un trípode colocado en el hall del Hotel Excelsior para recoger opiniones era tremenda. La vi con mis propios ojos hasta que Antonioni rompió el fuego y dio su testimonio. Fernando Solanas y Octavio Getino fueron precursores de un cine político específico que conmovió en el 1968, cuando pocas semanas después del Mayo francés se estrenó La Hora de los Hornos en el Festival de Pesaro, Italia, evento que presencié y viví como estudiante de cine, y con mi grabador Uber acompañé a Getino y grabé la respuesta de la pregunta que hizo a los cineastas y espectadores después de la primera proyección pública, estreno mundial del film. En el 1969, juntos escribieron un ensayo hacia el tercer cine, apuntes y experiencias para el desarrollo de un cine de liberación en el tercer mundo. Antecedentes de todos estos manifiestos fue el de Tirelier de Birri en el 1958, por un cine nacional realista y crítico, ponerse frente a la realidad con una cámara y documentarla, documentar el subdesarrollo. El cine que se haga cómplice de ese subdesarrollo es subcine. Birri volvió a firmar en el 1978 el manifiesto de Orc por un cine cósmico, delirante y lumpen que ustedes vieron al inicio de cuando empezamos el acto. Todos estos manifiestos apuntaron a revertir la mirada eurocéntrica y decirle a los europeos que en la periferia también había pensadores y cineastas, invenciones y tecnologías, que se podían hacer películas que despertaban admiración, realizadas con medios mínimos y con la creatividad surgida de la necesidad. El nuevo cine en la década de 1970. La pregunta ¿qué es el nuevo cine? Todavía hoy se sigue haciendo y busca una respuesta de quienes se mueven dentro del mundo de la imagen, mientras aumentan las discusiones de quién es el autor del film, si solo su director o lo son también el fotógrafo, el guionista y todo el equipo que colabora. Orc rescata la memoria del conflicto ideológico que se vivió y se sigue viviendo, y para entendernos seguiré usando la palabra izquierda y derecha, y aunque creo que ya es tiempo de dar el salto lingüístico y conceptual y pasar a las palabras dignidad y ética, que todavía hoy buscan su espacio y que persisten y resisten y se quieren instalar en el cuerpo social. Vamos con el último clip. In this
this country, you would think that white people were God, that they had the right to give us our freedom. And so what we had to do was to beg them or to act the way they want us to act before they gave us our freedom. We must stop seeking to imitate white society. We must create for ourselves to save our very humanity. Because the fight for black power in this country is indeed a fight to civilize a barbaric country, the United States. We have to be able to gather the strength. You must be able to get the guts as the intellectuals of the black society to say, we are black. Our noses are broad. Our lips are thick. Our hair is nappy. And we are beautiful. And we are beautiful. And we are beautiful. And we are beautiful. El aporte de hoy, 2 minutos más. Años va a llevar revertir lo que se destruye rápidamente con las medidas políticas aplicadas en el país gigante del norte por Trump y en el país gigante del sur por Bolsonaro. Me impresionan en los dos casos el cinismo de los protagonistas, la obcecación y la obnubilación delante de la realidad. No hay un solo bando, el que gobierna, hay otros enfrente, que es todo el cuerpo social de cada país, pero los presidentes lo olvidan. Corren lo más rápido que pueden hacia el precipicio, olvidando a los habitantes, a la cultura, a la ecología, como si ellos vivieran en un mundo diverso del nuestro y que cuando se acabe el tiempo de salvar el planeta, tuvieran otro donde ir. La leyenda en la cual se inspira Orc, de origen hindú, plantea el dilema de a quién pertenece Shuik y no logra darle una respuesta en el 1979. En nuestro continente americano tenemos una leyenda que espera que los hechos la legitimen, la del Incarri. El descuartizamiento del cuerpo de Tupac Amaru II, su cuerpo atado a 4 caballos, resistió al descuartizamiento y entonces los verdugos lo decapitaron y despedazaron los miembros y fueron repartidos a los 4 puntos cardinales. Dicen, cita, dicen que solo la cabeza del Incarri existe. Desde la cabeza está creciendo hacia adentro. Dicen que está creciendo hacia los pies. Entonces volverá el Incarri cuando esté completo su cuerpo. Otra fuente agrega, cita, todo será entregar la vida sin recibir ya nada a cambio, hasta que la cabeza decapitada del Malku Incapariva logre juntarse nuevamente con su cuerpo. Cuando la cabeza se junte con el cuerpo que fue desparramado a los 4 puntos cardinales, iniciará una nueva era. En esta nueva era, Orc tendrá su lugar y su espacio en el cual pueda seguir mostrando su audacia experimental, su propuesta lingüística y su estilo de un nuevo modo de contar donde todas las imágenes y todos los sonidos tengan cabida. Muchas gracias a todos y a todas.